Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de conversación. Hoy tenemos un tema que a mí me parece súper interesante. Yo lo llamé como, para bajarlo muy fácil a la gente, son esas microtendencias, qué es lo que estamos viendo y cuál puede ser como su interpretación y qué podemos especular alrededor de lo que está pasando en términos de consumo en diferentes capas. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es consultora y creativa apasionada por hacer lecturas del contexto, de la cultura. Ella explora también la moda, las redes sociales y los proyectos de marketing para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Adicional a eso, ama los animalitos. Ella también ama la comida y los pájaros. Los pájaros. Me enteré por ahí que te gustan mucho los pájaros. Dianis, ¿qué más presentación te harías que falte contar? La gente en redes me ve como Diana Lunareja y entonces yo ya me llamo así a los ojos del mundo. Yo diría que lo que más hago y por lo que más me conocen es porque me gusta mucho hablar de moda en redes y hablar de mercadeo en redes, así no sea necesariamente en lo que me estoy ganando la vida, y creo que es una cosa que me ha permitido hablar de muchos temas de interés, desde los perritos, los pájaros, la comida y los temas que vos y yo tenemos en común, que es toda esta curiosidad por las tendencias. Total. Hay un punto súper importante para mí cuando yo te empiezo a seguir, que yo dije, ay, parce, esta pelada está pensando en estas capas de la comunicación o del impacto de la moda o del consumo digital desde otra perspectiva, y me metí a tus close friends, te pedí acceso porque lo pueden hacer, síganla y pídanla que los meta en los close friends. Porque ahí aprendo un montón de vos, entonces me gusta mucho como ese filtro o como esas aristas que vos abordás, porque me explicás un montón de cosas que uno ve por otro lado y uno dice, por aquí también se conecta y te ayuda a entender el mundo, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me gusta, del contenido que tú haces. Me lo leo absolutamente todo. Muy bien. Absolutamente todo, y eres una gran traductora en ese ámbito. Quisiera pues como hablar de tú cómo haces para encontrar tanta información tan rápido y explicarlo tan fácil, porque me abruma mucho como la cantidad de contenido que vos sos capaz de traducir. ¿Cómo lo haces? Yo siento que es que la curiosidad mía siempre ha sido la información, y en una de las reflexiones que uno hace sobre el tema de hay que soltar el celular y depender menos de la tecnología y eso, la reflexión personal que yo he hecho es, no, pero es que a mí siempre me ha gustado eso. O sea, yo no puedo decir que es culpa de que la tecnología me tenga adicta. No, yo era adicta antes de que tuviéramos celulares. Yo desde que tenía 9 años me sentaba en el computador de mi papá a lo que pudiera navegar, y desde que hubo internet me sentaba a descargar cosas, me metía a chats, a foros, o sea, siempre tuve como ese interés en conocer. Y yo creo que lo que ha pasado es que con los años he encontrado una manera, a través del internet, de las redes sociales, de las personas que conozco por ahí, de empezar a agarrar pedacitos de cositas, ¿cierto? Entonces agarro pedacitos de una idea y me pregunto, bueno, esto está pasando en alimentación, pero entonces no me quiero quedar con que hay una tendencia en alimentación, sino qué está pasando detrás, o sea, cuál es el ¿Qué motivo, significa? ¿Qué representa? Y según el vocabulario que utilicen, digo, yo ya he leído esta palabra. Yo la leí cuando estaban hablando de moda, o la leí cuando estaban hablando de un fenómeno cultural, o cuando estaban hablando de una tendencia en entretenimiento. Entonces en la cabeza empiezo a hacer esas conexiones. Yo creo que podría ser más organizada para hacer esas conexiones, me encantaría. Vos sos, por ejemplo, una persona muy metódica, y yo quisiera ser así de organizada, pero mi cabeza no me da. Yo tengo en la cabeza abiertas 70 pestañas al mismo tiempo, y lo que hago es que a veces me voy a una pestaña y digo, de esta saco un poquito que me ayuda con la otra. Tu mente funciona como un browser de internet. Sí, exacto. Oh, God, ok. Pues no, o sea, al punto en que yo sueño que estoy navegando internet. O sea, en mis sueños
yo estoy en el celular haciendo cosas o yo estoy metida en una página de internet escribiendo algo o consultando información, o sea, ya llega un punto en donde mi relación con ese sistema es una cosa inconsciente. Entonces, de alguna manera eso ha modificado también la manera en la que proceso los datos y que empiezo a vincular cosas de una pestaña a la otra. Hay pestañas a veces en las que solo hay un video de YouTube de un gato bailando, eso también pasa, ¿cierto? Que hace parte de la información. Eso hace parte también de la información. Pero todo eso es lo que me da mi sentido. No decir me tengo que enfocar en una cosa o en la otra, sino puedo tener esas 70 pestañas abiertas y la RAM todavía está funcionando. Entonces, qué rico porque esas 70 pestañas son de cosas distintas. Pero entonces vos, por ejemplo, inmediatamente pensás o haces una conexión de información, inmediatamente la publicas, o tenés un cuadernito o un blog de notas en el celular donde anotás como tengo que conectar este concepto con este concepto para hablarlo relacionado con la campaña de Marni. Cuando quiero ser juiciosa, sí lo tengo que anotar. Entonces, lo que hago es que yo tengo un chat de WhatsApp conmigo misma. Que se llama Yo con Yo. Se llama Chat de Diana. Y es, o sea, es una cosa... se llama Yo con Yo. Pero además es una cosa muy graciosa porque sencillamente era un chat con otros amigos como para un paseo o algo, la gente se fue saliendo y yo quedé sola. Entonces yo dije, me dejaron una habitación a mí sola, le voy a cambiar el nombre y esa habitación ya va a ser para mí. Cuando se me ocurre una idea, por ejemplo a medianoche, que uno está dormido y uno dice, no me voy a parar a anotar esto, o sea, y si no lo anoto se me va a ir. Entonces yo cojo el celular y me mando una nota de voz. Hablar de cualquier cosa y al otro día intento descifrar qué fue lo que dije medio dormida, pero salen ideas muy buenas. Yo creo que lo otro que es muy importante para los que no somos tan organizados es por lo menos verbalizar esas cosas con alguien más. Primero porque en el momento en el que tú lo verbalizas, como que se hace mucho más tangible en tu cabeza, esto es una idea real, esto no es como una cosa en la que estás divagando, sino que aquí hay una idea real. Y además cuando estás rebotándole esa idea a otra persona, es muy fácil que tú te pilles la otra persona que está opinando al respecto, que te conecte la idea con otra que tú no tenías, que te diga, ah, eso lo mostraron en esta serie, o este autor habló de eso, o esta persona te puede ayudar a entenderlo mejor. Eso por un lado. Y por el otro, te va a ayudar a entender qué tan clara es tu idea ante una potencial audiencia. Entonces, si yo lo explico y mi interlocutor, que puede ser un amigo, puede ser un colega, si ese interlocutor no lo entiende de entrada, yo ya sé que a esa idea le falta algo para yo pasarla de esos símbolos inconscientes que yo tengo en la cabeza a una estructura que realmente pueda ser transferida como información a otras personas. A cualquier persona. A cualquier otra persona. Y para mí esa es una diferencia muy grande justamente porque a mí me gusta contar lo que yo aprendo, a mí me gusta, yo tengo ese Close Friends específicamente es para contarle a la gente, ve, se me ocurrió esto, tomé nota sobre esto, me vi esto y se me quedó esta idea en la cabeza. Y yo lo hago porque la gente responde. Entonces, ese es un sistema de retroalimentación en donde yo ya sé, si yo quiero que esta idea llegue a otras personas y el estímulo positivo que recibo es que la gente dice, tenés razón, o lo estoy pensando, o me responde con una idea más compleja, entonces yo ya tengo que procesar mis ideas de una forma en que puedan ser enseñables. Yo ya no es simplemente quedarme con ellas, sino que sí tengo que hacer esa tarea de traducirlas al mundo real. Paréntesis chiquito, tan importante ser capaz de enseñar. Sí, claro, total. Tan importante, porque yo pienso que el conocimiento no es del que lo tiene, sino de quien es capaz de contarlo. Sí, porque es de esas cosas que uno dice, no, mientras más tienes y más compartes, más tendrás, ¿cierto? O sea, más se te va a multiplicar. No es una cosa que tú digas, me lo voy a guardar porque así yo voy a tener, digamos, un capital educativo superior al de los demás, sino que antes, mientras más lo socializo, más oportunidades tengo, primero de cultivar el mío y segundo de generar un ecosistema en donde esas ideas me beneficien, que yo creo que es el pensado que tenemos personas como vos y yo. Total, y decir, mira esto, ¿qué opinas? Creo que de ese compartir lo que aprendemos todos los días, yo no lo comparto tanto. Pero ya vas a ser parte de este proceso, no, claro. Sino que también además tú eres demasiado tensa en el marketing digital y yo me siento pues la hueva de 1980. Entonces todavía no tengo tantas herramientas como para saber cómo bajar más la información. Pues mira que ese bajar la información, por lo menos yo siento que en mi caso, más que lo que yo sé de marketing, es lo que yo sé de enseñar. Okay. Porque, prima. Sí, porque es que mira, mi papá es docente
y mi papá lleva como 40 años enseñando y a mí me ha tocado, especialmente después de la pandemia, verlo mucho dar clase. Mi hermana ahora es docente también, mi pareja también es docente, entonces yo estoy rodeada de personas que enseñan. Eso yo creo que ha estimulado más ese lado mío. Incluso Claro. que el mismo tema de, yo sé cómo hacer que un contenido tenga engagement, o yo sé cómo hacer que un contenido logre más alcance y se viralice, o cómo hacer un buen hook. O sea, eso es secundario. Lo principal es como de toda la información que yo tengo que ser consciente. Cuando yo se la entrego al mundo, el mundo no va a recibir todo eso. El mundo puede recibir un porcentaje de esa información y procesarlo a su modo. Entonces yo tengo que elegir muy bien cuál es el 100% que voy a entregar en esa información para que la gente coja un 60, un 50 y qué palabras voy a utilizar y qué frases contundentes voy a utilizar para que a la gente se le quede la inquietud. Okay. Porque la impresión que yo me he llevado es cuando las personas retienen lo que yo les entrego, es que retienen más la inquietud que la certeza. Entonces dicen, me dejaste pensando yo cómo proceso esto, o si estos comportamientos sí los tengo, o si cuando yo consumo me comporto de esta manera o hago este tipo de cosas, y la gente se queda más con la inquietud que con la certeza. No, Diana está diciendo que los comportamientos de consumo tienen que ver con esto, o que la moda se está acelerando por estas y estas razones. La gente se queda más con la pregunta íntima de ¿cómo va esto conmigo? Y eso es una enseñanza que uno coge de la pedagogía más que el marketing de contenidos. Ok, me queda más claro, me da un poquito más de paz porque yo creo que ahí yo sí me siento como mucho más Sí, relacionada. porque vos haces divulgación, o sea, tu experiencia grande y por la que mucha gente te conoce tiene que ver con la divulgación de la información de tendencias, que yo sé porque ya he estado en los procesos que vos haces, yo sé que es extremadamente compleja y es cómo convertir esa información extremadamente compleja en unas ideas tan depuradas que se puedan volver un color, una textura, una silueta en un vestido. Entonces yo pienso que ya tenés ese saborcito ahí. Es sencillamente que cuando uno lo traduce a un tema como las redes sociales, la gente se llena de pánico porque la gente cree que todo se tiene que viralizar y en realidad no es eso, es cuántas personas realmente se van a quedar con la pregunta de lo que les estoy diciendo. Y con que se queden 30 personas ya es mucha gente, o sea, no es siempre tenemos que llegar a 1000, 1500 personas, 2000 personas. Si vos lograste que tus ideas impacten como 30 personas están haciendo su trabajo, eso ya es muy poderoso. Pregunta, ¿te sientes una persona, y esto es una pregunta que nos hace José Moreno, ¿te sientes una persona informada o te sientes como una persona geek? Yo me siento como una persona informada sobre el mundo en general, pero me siento una persona geek sobre los temas específicos que me despiertan pasión, que no los conozco sencillamente porque crea que todo el mundo los debe conocer, sino porque yo digo, no, yo le encuentro un sabor muy especial a esto. ¿Te sorprenden Sí, como datos? entonces la moda, por ejemplo, es un tema en el que yo me siento geek. Las redes sociales y su relación con la inteligencia artificial es un tema con el que yo me siento geek. El marketing en general es un tema con el que yo me siento geek. Pero hay temas de cultura general en los que yo me siento bien informada, pero no tengo el mismo nivel de pasión y yo creo que esa es la diferencia. Total, yo me siento mucho más geek en general, pues porque yo pesco mucho, pero también recurro a traductores Sí. para que me cuenten su perspectiva, ¿cierto? Como que me mantengan informada. Filtrado por la cabeza de otra gente. Sí, por ejemplo, yo puedo estar muy informada de lo que está pasando con las noticias en Colombia, en el ámbito político. Entonces yo converso con un politólogo que me diga, ¿esto cómo va, qué implicaciones va a tener? Explícame, ¿cuál es tu percepción? Y ahí yo ya como que voy entendiendo mejor, más fácil y puedo adquirir o tomar una postura un poco más clara desde mi conocimiento. Entonces, informados muchos mis amigos. Quisiera, Dianis, ahora pasar pues como que está muy en línea a lo que estamos hablando y es un poquito de ese caldo de cultivo que vos todo el tiempo estás viendo. Quiero que expliquemos qué es una microtendencia. Cuando uno habla del sistema de las tendencias, está hablando básicamente de unos patrones de comportamiento que las personas tienen. Y en esos patrones de comportamiento uno puede detectar unas oleadas que tienen un alcance muy largo y que tienen un alcance también muy grande en la población. Entonces, una tendencia que uno puede ver es que más personas quieran hacer ejercicio, que el ejercicio se haya convertido
no en una cosa de fisicoculturistas y de unos nichos atléticos, sino una cosa cotidiana para la mayoría de las personas y un hábito estimulado también por la ciencia y la salud pública. Eso podría ser una macro tendencia porque estamos hablando de cosas que han pasado más o menos desde mediados de los 2010, es como 2015 más o menos empezó ese boom de que todo el mundo hiciera CrossFit, que todo el mundo se metiera al gimnasio. Ya es una cosa completamente normalizada y diversificada. Antes de eso la solución es operarse, sobre todo en nuestra cultura de Medellín, como para que vayamos viendo el hilo. Y en serio, que antes las personas que hacían ejercicio eran realmente muy nichos, o sea, eran como que usted quiere ser atleta, usted quiere ser musculoso y ya, pare de contar, o usted es modelo y no más. De resto, efectivamente, era una cosa muy marginal, como raro, era raro. Pero hoy en día eso ya se considera una macro tendencia y obviamente eso tiene un montón de ramificaciones y derivados, entonces se pueden ver unas tendencias más corticas derivadas de ahí. Que en este momento esté de moda que los clubes de los gimnasios sean una especie de clubes sociales. Está de moda que las personas busquen correr con otras personas de su misma comunidad y que haya, digamos, todo un sistema de fisioterapeutas, ejercicios, coach, especialistas, solo para los que quieren ser corredores. O sea, esas ya son unas tendencias más pequeñas derivadas de esa macro tendencia. Entonces hay unas olitas más chiquiticas que tocan a menos personas. El año pasado hubo un momento donde dijeron que ya las apps de citas no funcionan, sino que ahora son ir a jugar pádel para conocer posibles parejas. Sí, o sea, entonces mira, ahí ya empiezan a surgir unas micro tendencias y es cómo en esas tendencias grandes empiezan a haber ya unos comportamientos más específicos a unos grupos de población por las generaciones, por el estatus económico, por unos intereses en común. Entonces ya uno puede decir, sí, si bien hay una macro tendencia que tiene que ver con hacer ejercicio, ya uno puede hablar de unas microtendencias, uno puede hablar del pádel como una microtendencia de estatus alto y cómo entonces están sacándole a eso la idea de es un entorno social en donde estás con los tuyos, tu misma comunidad, convertirlo en tu espacio de socialización porque las apps de citas están fracasando de una manera rotunda. Pero entonces una microtendencia, como muchas personas lo deben estar entendiendo en este momento, tiene que ver también con pequeños fenómenos en redes sociales que se viralizan de una manera muy rápida y que muchas personas quieren participar de ellos, hoy en día también muchas marcas, pero usualmente cuando las marcas empiezan a entrar ya es signo de que la microtendencia va de salida. ¿Cierto? Porque ya llegó un punto de masificación y saturación tan alto que nos hastiamos y queremos otra cosa. Entonces eso es más o menos lo que pasa ahí. Cuando nosotros hablamos de las microtendencias, porque aquí me voy a poner un poquito profe para que haya un entendimiento, cuando Diana habla de macrotendencia, estamos hablando de una escalerita que se las voy a dibujar. O sea, la macrotendencia es la forma en la que entendemos qué es lo que está pasando en el mundo, eso cómo baja a unas tendencias que pueden ser económicas, sociales, o sea, la tendencia no es solamente en ropa, ni solamente tiene que ver con TikTok. Exactamente, y ya ahí bajamos a las microtendencias y pongo el caso que lo conversamos, el Stanley también está muy conectado con esa idea de hacer ejercicio. ¿Qué tendencias estás viendo? Microtendencias, perdón. Tú estás viendo por ahí eso cómo se conecta a conceptos un poco más profundos. Pues uno puede hablar, por ejemplo, del tema del Stanley y es una cosa muy importante y es entender que hay unas tendencias de consumo que se adoptan de una manera muy saturada rápidamente y generan una especulación económica que es un fenómeno súper curioso. Entonces, cuando yo digo especulación económica es que estos termos, que simplemente es literal como los termitos que uno usaba chiquito cuando soltaba el tetero y aprendía a tomar, es lo mismo, pero en una versión grande y de una marca específica. Cuando eso pasó, fue una tendencia que explotó muy rápido y que es lo que la gente llama viral. Entonces todo el mundo quería el termo, todas las famosas tenían el termo, entonces tú veías las fotos de la celebridad bajándose de su carrazo, de su camioneta con el termo en la mano, tú veías a todas las influencers fit con el termo, o sea, el tema del termo era una cosa tan potente que la especulación económica en torno al termo se volvió una locura, al punto en que cuando ellos sacaban ediciones especiales del termo, la gente corría a las tiendas, o sea, esto es un producto normal, sí, pero la gente corría a las tiendas para llevarse los termos y venderlos en internet por 3, 4 veces su valor, porque había quien pagara por eso.
Entonces, cuando yo hablo de esa especulación económica, lo que quiero decir es que muchas veces lo que pasa con esas tendencias es, si se viralizan y puede que haya una razón real en términos estéticos para que muchas personas quieran el producto, pero hay un momento en donde esa saturación visual hace que las personas perciban un valor distorsionado de lo que es y se meta, entonces hay un tema de mercadeo, básicamente aprovecharse de ese volumen tan alto de búsquedas al producto, en donde la gente está pagando 5 veces lo que vale un termo de esos. Entonces la gente está pagando un montón de plata por un termo de esos original para presumir estatus, mientras la tendencia empezó en Estados Unidos, era un gran indicador de estatus para las personas acá en Colombia tener el termo, porque indicaba que tú estabas al día con una tendencia del norte global y que tenías tú cómo comprar el producto antes de que fuera accesible para las personas acá. Pero hoy en día lo que uno se encuentra es ya muchas versiones piratas del termo, el termo que tiene combinaciones con las otras microtendencias como el Labubu, entonces ya hay un Stanley Cup Labubu para las personas que son realmente crónicamente adictas a las microtendencias, y hay termos de esos de edición especial que valen un montón de plata, pero eso es especulativo, porque nada en la materialidad del termo justifica que ese termo valga 300, 400, 500 mil pesos. Es un termo normal. Yo no lo entiendo. O sea, entiendo la microtendencia, pero no entiendo por qué la gente está dispuesta a pagar tanto. Yo es que soy un poco más austera. Pero tiene que ver es con, digamos, esos motivadores que hay detrás de la tendencia. ¿Cuáles son, por ejemplo, en el Stanley? Yo diría que en el Stanley es el tipo de personas que lo empezaron a utilizar. Entonces, el tipo de mujeres que empezaron a utilizar este producto, que eran mujeres blancas de clase alta, usualmente asociadas a un estilo de vida de bienestar y de fitness, y en el momento en el que llegó a esas mujeres y empezó a llegar a celebridades masivas, pues para muchos fue un indicador de estatus. Entonces, en vez de salir con un bolsito, estaba saliendo con una ponchera ridícula, gigante, todo el día con tu ponchera, porque es que literal es, o sea, necesita su propio bolso, pero es un indicador de estatus. Es decir, yo tengo además una vida tan confortable que puedo llevar este termo gigante conmigo, esta garrafa puede ir conmigo todos los días a todas partes, porque yo me desplazo en auto, porque yo no tengo que estar haciendo ninguna actividad en donde estar encartada sea un problema, o yo tengo quien me sostenga mi termo, o yo sencillamente soy una girly que va al gimnasio con mi garrafa y luego me devuelvo para mi casa y me hago las uñas y no más. Entonces hay un montón de lecturas que se hacen relacionadas con el producto. Exactamente, como al estilo de vida que genera el producto. Entonces llegó un momento en donde ya la cosa llegó a un nivel de fama que Saturday Night Live hizo una parodia del tipo de mujeres como las mamás gringas rubias, todas peinadas igualitas, todas de la chaquetica infladita, con sus como las Karen. Sí, exacto, como unas Karen. Entonces ya llegó ese punto en donde la cosa fue tan mainstream que ya era claro de quién estaban hablando y de qué tipo de producto asociaba a esas personas. Entonces ahí hay un fenómeno interesante, pero yo quiero que la gente se quede con la idea de esa especulación económica que hay detrás, porque hoy en día lo estamos viendo con los Labubu. Hablemos, por favor, de los Labubu. Entonces está pasando lo mismo. No hay nada en el valor intrínseco del producto, ni en su apariencia visual, ni en el storytelling que cuenta la marca, o sea, la narración que hay en torno a los monstreticos estos. No hay nada ahí que justifique el nivel de precios a los que están llegando y el nivel de saturación con el que nos lo estamos encontrando, casi que los influencers empujándonos en la cara que tienen 400 labubus colgando de todas partes porque ya no les caben en el bolso. Eso es una forma de especulación económica, porque entonces llega un momento en donde la gente está dispuesta a pagar un montón de plata porque cree que el producto realmente lo justifica, y en una cuestión de un par de meses te vas a sentir mal y te vas a sentir inseguro por estar utilizando esto en la calle, cuando ya aquí en Colombia hay versiones piratas como de la Bubu Chigüiro, o sea, divino, sí, exacto. Entonces ahí es donde yo digo, estás pagando mucha plata porque se está especulando económicamente con el valor simbólico de ese producto. Ni simbólicamente, ni materialmente, un Labubu vale lo que vale. Creo que te lo escuché a ti, pero lo he escuchado en diferentes momentos de la historia en donde leíamos esta información, que cuando uno se enfoca en una obsesión por un solo producto, también habla mucho de la austeridad, un poco lo que pasa con los labiales cuando hay recesión económica. Sí, el tema del indicador de... Bueno, pues para que entiendan, en algún momento existió la idea de que en las crisis económicas se disparaba la venta de los labiales porque las mujeres no tenían para consumir productos de alto valor como
una cartera costosa o un vestido elegante, entonces más bien se lo gastaban en un labial, en un buen labial. A pesar de que no hay ninguna evidencia de ese indicador que fue de este señor de Estée Lauder que murió hace poco, que era muy bueno en lo que hacía. No hay ninguna evidencia tangible de eso, pero uno sí se da cuenta en el día a día que para las personas hay una fuente de bienestar gigante en sentir que pueden comprar chucherías todavía. Es decir, se está encareciendo la vida, se encarece tu arriendo por la gentrificación, se encarecen elementos de la canasta familiar, entonces tú tienes que pensártela cada vez más en dónde voy a mercar, esto de pronto lo compro en este, pero el arroz entonces más bien acá o las verduras más bien acá porque son más baratas, la gente tiene que hacer más ese proceso, a la gente le cuesta más pensar cómo van a gastar la plata en donde se van de viaje, a la gente le cuesta más en qué se van a gastar la plata del transporte, todas esas cosas se están encareciendo, pero mientras tú todavía puedas ir al centro comercial el fin de semana a comprar chucherías y a comprar cositas en Miniso o en cualquier importador de cosas de China, mientras puedas comprar un aparatico que se vea bonito y cute, tú vas a sentir que tienes bienestar porque todavía tienes capacidad de consumo. El concepto del charm, un poco como Exacto. lo que hace Pandora. Entonces el charm, digamos que es una expresión de eso, porque el charm básicamente te permite a ti mostrar que estás en la tendencia de una manera que no es tan costosa. Claro. Entonces tú no tienes necesariamente el bolso de moda, pero tú puedes decir que tienes el labubu que están utilizando las celebridades que te gustan, los influenciadores que sigues, entonces de alguna manera estás participando activamente de una microtendencia y sientes que estás relevante dentro de esa información de moda sin hacer un gasto tan alto. Entonces ahí es donde esa idea de en crisis las personas compran más este tipo de cosas tiene todo el sentido porque para las personas sigue siendo parte de encajar con lo que está ocurriendo a nivel de comunidad a través del consumo. Hice pues como esa conexión entre microtendencias que han venido como del pasado. Yo creo que estamos teniendo una invasión silenciosa, para mi punto de vista, una invasión silenciosa de Asia en todas las capas, cultura pop, producto, logística, infraestructura, que es como una bola, ¿cierto? Pero por el otro lado está el old money, como que me gustaría contrastar por qué conviven estas dos microtendencias en un mismo lugar, aunque tienen el mismo corazón. Yo siento que también hay que pensar que hay audiencias que están respondiendo de maneras muy diferentes a lo que está ocurriendo en términos políticos y sociales en el mundo, ¿cierto? Entonces uno por un lado puede ver que en algo como el old money y esas representaciones súper conservadoras de lo femenino y lo masculino, porque en el coquet también hay mucho de eso, una representación muy conservadora de lo que deben ser las mujeres. La tradwife. Exacto, entonces uno puede interpretar que hay unos personajes que se están alineando ideológicamente con esa visión más conservadora de lo que debe ser su feminidad, lo que debe ser su masculinidad, lo que debe ser la elegancia, como esa idea pues de que hay una elegancia como un concepto universal y no como una subjetividad de las clases altas, como casi una imposición, que eso es básicamente una idea de jerarquía. Entonces, cuando a la gente tú le dices, lo que pasa es que los que más dinero tienen no están persiguiendo tendencias, sino que se ponen ropa súper elegante, inconscientemente las personas aspiran a ser esa gente de clase alta. Entonces hay una noción de, me he visto para lo que quiero ser. Entonces yo me voy a vestir old money, porque eventualmente ese es el estilo de vida al que yo quiero aspirar, a ser una persona que esas personas respeten, que dentro de ese círculo de gente con mucho dinero que se pone la ropa más desabrida del mundo, yo pueda encajar plenamente ahí con lo que yo me pongo. Entonces, si además uno mira eso desde una perspectiva de inteligencia en moda, pues es muy inteligente que tú estés escogiendo ropa que no tenés que renovar constantemente y que le bajes mucho a esa saturación Es muy de conveniente. tendencias. Es muy conveniente. A mí me gusta. Sí, es muy conveniente, pero lo que hay que problematizar un poco, creo yo, es por qué lo estás haciendo. O sea, si realmente crees que esta noción de elegancia es como la única noción de elegancia que hay, de pronto te estás comiendo un cuento supremamente cerrado y hegemónico como de cómo se ve para el norte global. Pero entonces en paralelo estamos viendo esas narrativas asiáticas. Si uno lo piensa políticamente, tiene que ver también con unos cambios en cuáles son los centros de poder en el mundo. Entonces, a medida que Estados Unidos deja de ser centro de poder a los ojos de muchas personas y que genera unos conflictos casi que xenofóbicos con otros países del mundo, mientras tanto en Asia están haciendo un trabajo excelente de acercarnos a unos temas culturales. Están haciendo la tarea. Están haciendo la tarea, ¿cierto?
Y eso puede sonar muy paranoico, pero las personas que han leído sobre lo que hizo la CIA durante mucho tiempo saben que efectivamente hay unas guerras culturales que se ganan a través de la favorabilidad que tienen los valores de unas culturas sobre las otras. Entonces el hecho de que cada vez más la gente joven esté aprendiendo coreano, se quieran ir a pasear a Corea del Sur, estén enamorados de los artistas de allá, se vean las novelas de allá, conozcan mucho del estilo de vida de allá, eso es una guerra cultural, ¿cierto? Es una guerra cultural que para Corea del Sur es clarísimo lo que están logrando con eso, ¿cierto? Están generando una favorabilidad a sus valores que puede en algún momento pues como terminar en una favorabilidad a sus negocios y a sus economías acá. Es que están siendo demasiado inteligentes. En términos, por ejemplo, de maquillaje, han hecho una labor espectacular. Increíble. Por ejemplo, a mí cuando separaron a Blackpink, Sí. y que ya están convirtiéndolas en lenguaje occidental, yo dije, ay, pucha, esta es otra entrada que ellos están utilizando para poder conectarse con el lenguaje occidental. Me parece tan interesante. O sea, el K-pop es una cosa supremamente industrializada y en ese sentido tiene todo que ver con que esto es una batalla cultural que en este momento creo que están ganando bastante terreno. Si en paralelo miramos ese tema que dices de la infantilización, yo creo que esa visión cultural de la infantilización que nosotros tenemos es muy distinta a la que existe en Asia. Entonces, por ejemplo, la gente no sabe, pero el antecedente de los Labubu es el tipo de charms que utilizaba la gente en Harajuku más o menos desde los 70s y 80s. Y Harajuku es una calle en Tokio en donde tú te encuentras las personas con las modas más raras del mundo, o sea, el verdadero cosplay. Y allá eso siempre estuvo ahí y eso hay unos nichos súper específicos que llevan décadas existiendo y que no se van a acabar en el momento en el que TikTok se aburra de los Labubu. Es decir, son cosas que ya son una tradición incluso. Pero entonces, ¿qué pasa? Si uno mira la infantilización desde los ojos de Occidente, sí hay una cosa más problemática porque es una forma de escapismo. Entonces, lo que siento yo que está pasando es que las personas están recurriendo a ese tema de infantilizarse, de volver a los juegos que les gustaban de niños, de invertir en sus jugueticos, de gastar plata para ir a cumplir sueños a Disneylandia. Esas cosas reflejan un intento de escapar de una realidad brutal que estamos viviendo en este momento, en donde hay una incertidumbre muy fuerte con respecto a las instituciones. O sea, ya se pierde esa confianza en que las instituciones van a hacer lo que deben hacer y nos van a salvar, desconfianza en la economía, desconfianza en los valores sociales, aislamiento, porque cada vez estamos más solos. Entonces, todas esas cosas se juntan y para las personas es normal que haya un deseo de escapar. Desde la pandemia lo vimos, ¿cierto? Desde la pandemia vimos que las personas, encontrándose una crisis tan grande de no sabemos cuánto vamos a estar encerrados, no sabemos este virus hasta cuándo va a seguir mutando, no sabemos si las vacunas van a servir, para muchas personas eso ha sido un fenómeno de me voy a refugiar en lo feliz, me voy a refugiar en lo que a mí me gusta. Entonces en este momento las ventas de juguetes para adultos, y no hablo de sex toys, sino de juguetes para adultos, se están disparando, los juegos de mesa, los coleccionables de robotcitos y de princesas, incluso el boom de Barbie tiene mucho que ver con eso. Esas cosas son refugios para muchas personas. Entonces yo sí diría que es muy preciso encontrar que de Asia hemos recibido cosas que han contribuido a esa infantilización y a esas estéticas, pero en realidad esa visión occidental de la infantilización tiene mucho que ver con el escape. La infantilización me genera un cringe en mi interior ético, porque creo que nuestra versión de la infantilización es como Britney con colitas y vestida de colegiala, Sí. como esa versión occidentalizada. Pero después yo creo en las teorías de conspiración. Dicen que creer en todas las teorías de conspiración es de locos, pero no creer en ninguna es de locos. También, o sea, me parece importante que hay que saber de qué Sí. van. Yo, por ejemplo, con el tema de las teorías, obviamente, antes las teorías de Pizzagate, como de estos submundos bien oscuretes, no estaban tan a la mano. Y creo que eso ha generado mayor conciencia de qué tan correcto es o no vestirme infantilizada. Pero uno dice, pucha,
no todo el mundo se hace esas preguntas, pero a mí personalmente me genera mucha angustia promover la infantilización, pero obviamente entiendo hacia dónde vas tú con el tema del escapismo. Te digo la verdad, eso da para un tema de una hora completo. Hay unas peladas que hablan muy bacano de esto, es una cuenta que se llama Polyester Scene, y ellas tienen un podcast también, yo te paso el link para que lo conectes al episodio. Y yo a través de escuchar a estas mujeres he entendido que hay unos matices gigantes ahí, porque si nosotros asumimos que esa infantilización es igual a sexualización, digamos que estamos haciendo ese trabajo malicioso, cuando muchas veces es un proceso también en donde las personas están de alguna manera sanando un trauma. Entonces, muchas mujeres que sintieron que tuvieron que madurar a la fuerza, por ejemplo, se han regresado a ciertas estéticas que les recuerdan esa felicidad que tenían antes. Y eso no necesariamente significa que se van a vestir como una colegiala sexy, sino que van a traer cosas de ese mundo que les gustaban para vestirse, digamos, más alineadas con lo que ellas querían ser cuando niñas. Y hay una pregunta muy linda que se da, digamos, en ese ecosistema en donde se habla de eso, y es como si tú pudieras hablar con ti misma a los 8 años, que esa niña estaría orgullosa de ti, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías? Y para muchas mujeres eso ha sido una ruptura súper tesa, como de darse cuenta, pucha, sufrimos mucho, o nos tocó muy duro, pero ahora puedo hacer las cosas que esa niña no pudo hacer. Como reparando. Exacto. Entonces hay fenómenos ahí interesantes en donde esas prendas infantiles no están buscando ningún tipo de sexualización, sino que sí están buscando es volver a conectar a esas niñas con unas cosas que ellas amaban y que en algún momento el mundo les dijo, usted tiene que madurar y dejar de pensar en eso, y dejar de pensar en vestirse con cositas de moñitos, y dejar de pensar en ponerse falditas con un montón de vuelo, y dejar de pensar en manguitas como repolluditas, y dejar de pensar en muñecas y concentrarse en madurar. Entonces, si uno lo mira desde ese ángulo, hay una reivindicación súper tesa de un montón de cosas que la gente siente que perdió más temprano de lo que debería. Yo también pasé por ahí, creo que todos pasamos por ahí. ¿Cuál es? O sea, porque yo siento que una persona independiente, emprendedor, una persona que hace parte de un equipo de trabajo, me parece que tiene que estar súper informado alrededor de las microtendencias. Dame como una microtendencia que estás viendo, como que la estás viendo por ahí, que te está cuestionando, que hay que prestarle atención. Sí, a ver, ahora que los alfa empiezan a ser importantes en términos de análisis para pensar en ese futuro, pensar en lo que ellos están consumiendo como contenido es muy importante. Y en estos días tenía una discusión en un grupo de publicistas sobre los contenidos que están hechos a partir del brain rot. Hablemos por favor de Ballerina Capuchina, Exacto. que a mí me parece de lo divertido, pero me cuesta entenderlo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si las personas que están escuchándonos piensan en la evolución de los memes tuvieron un momento en los últimos años en que se volvieron una cosa cada vez más absurda, en donde tú puedes ver un meme que es un Bob Esponja, pero es un Bob Esponja en plataformas y con las uñitas, o son memes en donde se cruzan personajes de diferentes historias, o sea, como que ese es un mundo en donde se ve mucho la distorsión estética de la transmisión de información más básica, que eso es lo que es un meme por definición, que nosotros transmitimos información los unos a otros a través de unos JPGs, porque ya ni siquiera usan GIFs, ya para los pelados usar GIFs es como cringe, entonces ya es como el JPG y puede ser lo más pixelado posible y tener varios textos encima editados de formas distintas, pero para ellos eso tiene sentido y es una fuente de información confiable. El brain rot creo yo que es una evolución de eso con respecto a la inteligencia artificial, y es para unas audiencias que están tan atrofiadas en sus capacidades de atención. Son memes diseñados de una manera que no hay una estructura narrativa ni siquiera, sino simplemente cosas graciosas que pasan y unos códigos que se te quedan en la cabeza. Entonces, Ballerina Capuchina se hizo famosa porque los peladitos en los colegios repiten lo que dicen en el video. Ballerina Capuchina, bla, 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 bla. Exacto. Entonces, uno que es adulto lo ve de pronto repetido en TikToks. Ellos salen a recreo o están en clase con sus profes y dicen eso todo el tiempo. Ellos están utilizando esos audios virales cómicos como su nueva forma de expresión de comunicación. Entonces, cuando uno piensa en eso
y eso es lo que llaman el brain rot. Cuando uno piensa en ese contenido brain rot, que traduce cerebro en descomposición, porque quiero, o sea, quiero que sea muy clara la alarma que estoy dando, esos pelados están consumiendo contenido para descomponer el cerebro. Es un contenido que no tiene un sentido, es un contenido que sencillamente está ahí para generar humor y para atrapar la atención desde el absurdo. Y ese es el contenido que va a empezar a marcar tendencias en términos de lo que vamos a ver en publicidad y lo que vamos a ver a las marcas haciendo. Entonces, hace poquito alguien me dijo que esta marca Jumbo de chocolatinas estaba haciendo un contenido así, se están inspirando en otras marcas en Estados Unidos, como una que se llama Nutter Butter, que yo te pasaré también el link para que lo agregues, que ya es un contenido completamente absurdo, casi miedoso de lo absurdo que es, hecho con inteligencia artificial, imágenes distorsionadas, ya no hay un interés como del estatus de la marca o la aspiración, sino sencillamente generarte unas emociones inmediatas, que es básicamente lo que está pasando con las microtendencias del Internet en este momento. Total, aquí me parece algo muy importante que tú me aclaraste y me enseñaste, me dijiste, hay unas microtendencias de consumo que es relacionado con el objeto per se físico, pero hay unas microtendencias digitales o de consumo digital que también son muy importantes en el momento de hablar de marcas, empresas, emprendimientos o personas naturales que empiezan como a pegarse de eso. Eso es un punto que quería como aclarar. El segundo es que antes que el brain rot italiano estuvo el de la cosmogonía de las puchainas, Sí, que claro. estuvo pero siento que ese concepto nació mucho en Latinoamérica. Y te digo, a mí me voló el cerebro cuando a mí me explicaron de qué iba también como ese universo, que también les vamos a dejar aquí unas imagencitas simplemente para entender cómo se están viendo en Exacto, diferentes geografías. visualmente cómo se ve. Sí. Yo siento que es que tenemos una apertura a lo absurdo muchísimo más grande desde la pandemia. O sea, para mí la pandemia marcó realmente esa separación en donde las personas se dieron cuenta que muchas cosas no tenían sentido y en ese sentido el sinsentido se vuelve vital, ¿cierto? Como que acercarte a lo que no necesariamente es lineal, ni coherente, ni lógico, se vuelve una cosa vital, porque es una forma en la que el cerebro también procesa todas las ideas que tiene conflictivas con respecto a por qué nos está pasando esto y por qué las cosas no se solucionan más fácil. Entonces, esos fenómenos latinoamericanos, norteamericanos, italianos, entre comillas, que en realidad no es italiano, pero esos fenómenos son básicamente formas en las que estamos siendo mucho más receptivos a un poquito de absurdo, porque eso al cerebro le da una tranquilidad. A mí me da una paz mental. Pues yo necesito consumir ese a veces también como para compensar con el trabajo. Sí. Yo necesito consumir también Entonces, absurdeces. entonces mira, para que la gente piense en ese concepto, la película Everything Everywhere All at Once, su premisa final fue básicamente esa. Tiene sentido que estemos juntos. Es un género juntos. de cine. Claro. Tiene sentido que estemos juntos porque nada tiene sentido. Si nada tiene sentido, estamos haciendo una elección muy poderosa y muy positiva de vivir y de estar juntos. Ese es el mensaje. Entonces, cuando tú me dices, yo necesito ese absurdo para enfrentar esto y aquello, el Internet hoy en día se construye de eso, de que tú estés buscando una serie de momentos de recompensa para compensar las cosas duras que te toca vivir porque te toca trabajar más de la cuenta o porque estás estresado o porque te sientes solo, que todos son fenómenos relacionados con el tema del Internet. Entonces el absurdo entra ahí como una recompensa para que tu cerebro pueda decir, usted no tiene que darle lógica a esto, usted no tiene que procesar la narrativa de Valerina Capuchina, usted simplemente lo tiene que disfrutar, ¿cierto? Entonces por ahí va esa cosa. Qué lindo, a mí este tema me encanta, me cuesta pescar tanta información en simultánea, pero tú me ayudas con ese proceso. Claro. Creo que, como para ir cerrando, creo que toda esta capacidad que tú tienes de leer, también creo que lo percibes en otros ámbitos como la comida, los pájaros, creo que hay una línea también que tú llevas y es en esa exploración de sabores, de saber, de probar, de qué tiene, qué lo hace distinto. Contanos un poquito como por qué en película, por ejemplo, el tema de la comida. Pues yo siento que el placer más grande en la vida es comer rico.
y básicamente me he dado cuenta en mi día a día el entusiasmo que me genera pensar voy a comer algo rico, sea porque tengo la idea de que voy a cocinar algo o porque voy a salir, que con un amigo íbamos a ir a un restaurante que quiero probar hace mucho, entonces yo anticipo y miro el menú o pienso, ay, verdad, este restaurante tiene estos platos este mes, o sea, me empiezo a emocionar con eso, pero efectivamente yo sí lo conecto con los otros ámbitos, porque entonces cuando yo voy tanto a restaurantes, yo inevitablemente empiezo a pensar qué tendencias me estoy encontrando. Entonces empiezo a decir, bueno, no, los restaurantes en este momento en Medellín están muy enfocados en las experiencias y muy poco en la gastronomía. Entonces yo empiezo a hacer esos análisis y las conclusiones me llevan a decir, yo no debería entonces gastar tanta plata en comer en Medellín, yo más bien me voy de viaje para Bogotá y me gasto esa plata en restaurantes de Bogotá porque allá conceptualmente hay muchísimo más valor hacia el ingrediente, el origen del ingrediente, A la historia gastronómica que hay, que me lo están sirviendo con hielo seco, o nitrógeno, o con humito, o con llamitas, que es muy de restaurantes de Medellín. Entonces, es inevitable que uno, esa forma de procesar información, se meta en lo otro. Claro. Entonces, para cocinar, pienso también en esas cosas y digo, bueno, si yo sé que se está utilizando en el mundo la idea de mezclar, no sé, como ingredientes fermentados, yo debería estar experimentando más con ingredientes fermentados, yo debería estar metiendo esto más como a mi cocina. O si ya se está pensando que no tienes que estar mirando tanto, no sé, lo calórico, sino que el consumo de fibra sea más alto, entonces, ¿cómo puedo yo utilizar esto en mi rompecabezas y retarme a cocinar más cosas ricas que tengan ese porcentaje de fibra más alto? Entonces, es pensar que la información que uno recibe del mundo se puede volver un motivador y una herramienta y para una la vida de herramienta uno. brutal. Exacto. Me fascina me fascina solamente pensar en esa idea porque se conecta mucho con el ser curioso. Sí, exacto, esa es la idea, ser curioso. Ser curioso, sin más. Última pregunta. ¿Con qué estás obsesionada en este momento? Estoy obsesionada con entender para dónde van las redes sociales ahora que tenemos el tema de la inteligencia artificial encima. Entonces, en este momento lo que me obsesiona es entender y ayudarle a la otra gente a entender que las redes sociales no son sus amigos, son negocios y son negocios que están evolucionando hacia unos rumbos que van a complicarle a las personas cada vez más el criterio propio. Entonces, la Unión Europea, por ejemplo, está haciendo en este momento todo un tema de regulación con respecto a la inteligencia artificial en las redes sociales y ellos utilizaron una palabra que a mí me pareció increíble, me asustó, y ellos hablaban de manipulación cognitiva. Entonces, sí, suena súper dramático. Entonces, cuando ellos hablan de manipulación cognitiva, se refieren a que la manera en la que están organizados los algoritmos a través de las inteligencias artificiales para que tú solo veas cierto contenido, para que tú solamente recibas contenido que de alguna manera confirma tus sesgos, es una forma de manipulación y que las personas deberían tener derecho a elegir qué contenido quieren ver de una manera mucho más clara, que si yo sigo a 50 amigos... Mucho más visible. Sí, exacto. Yo sigo a 50 amigos en Instagram y nunca veo su contenido. ¿Por qué? Porque siempre veo es el contenido que otro reposteó o el de las marcas o la publicidad, el recomendado del algoritmo. Entonces yo me pierdo el nacimiento del bebé de una amiga porque como yo le doy like a ese puro contenido de moda, entonces Instagram cree que es más lógico mostrarme moda. Se vuelve una forma de manipulación cognitiva porque aísla a las personas de su realidad y de lo que las personas están eligiendo en su realidad. Entonces, entender eso y ayudarle a otra gente a entender eso en este momento es súper importante y es como en lo que más he estado leyendo y en lo que más me he estado metiendo. Qué lindo, a mí el concepto de la burbuja de información me parece castrante. Sí. Y yo siempre lo digo y lo he hablado muchas veces, es que tu capacidad de entender el mundo se relaciona también en tu alcance de información o en tu libro de referenciamiento. Si tu libro de referenciamiento es exactamente el mismo de tus papás, del camino político, Sí, de total. tu única opinión, pues te estás perdiendo de decir, ay, ve, yo no había pensado que esto de pronto puede ser rarito, que yo lo esté diciendo. Como que ese espectro me parece muy bacano. Por favor, hallazgos, quiero saberlos todos en tus redes sociales. Sí, lo estaré contando en el Close Friends que mencionaste ahora, pero básicamente que la gente entienda
que el algoritmo está cerrándoles y no abriéndoles. Te puede mostrar más cuentas que tú no conoces, pero te está cerrando en el sentido de que te está haciendo creer que solamente deberías estar viendo lo que a ti te gusta, con lo que tú estás dando like o estás guardándolo y ya. Y Claro. eso es súper limitante. Dianis, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me encuentran como Diana Lunareja en Twitter, en Instagram, en TikTok. En Instagram especialmente creo que es donde más se van a encontrar que hablo de estos temas, entonces me pueden buscar por ahí y si quieren unirse al Close Friends no es sino que me escriban y yo los agrego. Qué maravilla. Gracias infinitas por disponerte a esta conversación, por enseñarme, a toda la audiencia. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Recuerden seguir el podcast y en los comentarios díganos qué tendencias, microtendencias están viendo en alimentación, en consumo, en TikTok, en cualquier parte que ustedes dicen, hey, presten atención y nosotros le echamos una miradita. Total. Para que compartamos. Así que muchas gracias, Diana. Mil gracias a ti, belleza.